La llave tembló en mi mano, mientras miraba el garaje vacío, donde debería estar mi Mustang Shelby GT500, de 1967, solo había un espacio vacío, que parecía burlarse de mí. El eco de mis pasos resonaba en el concreto frío, mientras mi mente se negaba a procesar lo que veían mis ojos. «Mamá», grité hacia la casa, mi voz quebrándose en la última sílaba. «¿Dónde está mi auto?» Patricia apareció en la puerta que conectaba el garaje con la cocina, secándose las manos en un trapo de cocina. Su sonrisa era extraña, nerviosa, como si hubiera estado ensayando esta conversación en su cabeza durante semanas. «Ah, Daniela, llegaste temprano. Pensé que tu vuelo aterrizaba a las 6. Son las 5:30, mamá. ¿Dónde está mi Mustang?» El trapo siguió moviéndose entre sus manos, aunque ya estaban secas. Ese gesto lo conocía desde niña. Mamá siempre limpiaba algo cuando estaba nerviosa, o había hecho algo que sabía que no debía. «Tu padre está en el estudio. Mejor vamos adentro y... ¿Dónde está mi auto?», repetí, mi voz ahora más firme, más amenazante. Patricia suspiró y dejó caer los hombros, como si fuera ella la víctima en esta situación. «Como siempre. Bueno, mientras estabas en tu viaje de negocios en Europa, surgió una situación con Alejandra. Ya sabes cómo ha estado últimamente, con todos esos problemas en el trabajo y la ruptura con Tomás». Mi estómago se contrajo. Alejandra, mi hermana menor, 4 años más joven que yo, y eternamente en crisis. Siempre había algo, un novio que la maltrataba, un jefe que no la entendía, una depresión que necesitaba ser curada con compras o viajes costosos. ¿Qué tiene que ver Alejandra con mi auto? Bueno, Patricia se mordió el labio inferior, un hábito que había desarrollado cuando mentía. Todos sus amigos iban a hacer ese viaje por carretera a California, ya sabes, para el festival de música en el desierto. Era una oportunidad única para que se sintiera mejor, para que saliera de la depresión. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas macabro. Mi respiración se volvió pesada. «No me digas que era por una buena causa», saltó Patricia, levantando las manos en un gesto defensivo. «Tu hermana necesitaba ese viaje. Los doctores dijeron que sería terapéutico. Y tú siempre has sido tan fuerte, tan independiente. Vendieron mi auto». El grito salió de lo más profundo de mi ser, cargado de 6 años de trabajo brutal, de madrugadas en trabajos de medio tiempo durante la universidad, de comidas de fideos instantáneos para ahorrar cada centavo. Ese Mustang no era solo un auto, era mi alma materializada en acero y velocidad. «Daniela, cálmate. ¿Dónde está Carlos?» Carlos, mi padre, apareció como invocado por la furia en mi voz. Llevaba esa camisa de golf que se ponía cuando quería parecer casual pero importante, y sus ojos evitaban los míos con la misma maestría que había perfeccionado durante años de conversaciones incómodas. «Mija, antes de que te alteres, que no me altere, vendieron mi auto sin mi permiso. Técnicamente». Carlos se ajustó los lentes, otro de sus tics nerviosos. «Le dijimos al comprador que tenías conocimiento de la venta, que necesitabas el dinero urgentemente para inversiones». La palabra técnicamente flotó en el aire como un insulto. Mi padre, contador de profesión, siempre encontraba maneras de justificar lo injustificable con tecnicismos. «¿Cuánto?», pregunté, mi voz ahora peligrosamente calmada. Mis padres intercambiaron esa mirada que conocía tan bien, la misma que habían usado cuando decidieron vender mi bicicleta para comprarle una computadora nueva a Alejandra, o cuando tomaron prestado mi fondo para la universidad, para pagar las clases de danza de mi hermana. $60,000, murmuró Carlos. Me reí. Di una risa seca, sin humor, que salió de algún lugar roto dentro de mi pecho. Mi auto valía $120,000, papá. Era un Shelby del 67 completamente restaurado. Ni siquiera se tomaron la molestia de investigar el precio real. El comprador dijo que era un precio justo para una venta rápida de algo que no era suyo para vender. Patricia comenzó a llorar esas lágrimas manipuladoras que había perfeccionado durante décadas de matrimonio. No entiendes, Daniela. Tu hermana estaba tan mal. Llevaba semanas sin salir de su cuarto. Los médicos dijeron que necesitaba un cambio de ambiente. Algo que la motivara. ¿Y qué hay de lo que yo necesitaba?, pregunté, sintiendo cómo las lágrimas de rabia comenzaban a acumularse en mis ojos. ¿Qué hay de los 6 años que trabajé para comprar ese auto? ¿Qué hay de cada fin de semana que pasé restaurándolo? ¿Qué hay de que era mi conexión con el abuelo Lorenzo? La mención de mi abuelo hizo que Carlos bajara la mirada. Lorenzo había sido mecánico toda su vida, y me había enseñado todo lo que sabía sobre motores antes de morir cuando yo tenía 16 años. Ese Mustang era mi forma de honrar su memoria.
Cada pieza que había restaurado era una conversación silenciosa con él. El abuelo habría entendido, murmuró Patricia. Él siempre puso a la familia primero. No, mi voz era acero frío. El abuelo me habría enseñado que el trabajo duro merece respeto, que mis cosas son mis cosas, que no pueden simplemente tomar lo que les pertenece a otros para solucionar sus problemas. Carlos intentó acercarse, pero retrocedí instintivamente. Mija, podemos solucionarlo, podemos hablar con el comprador, explicarle que hubo un malentendido. Un malentendido. La incredulidad se mezclaba con la furia en mi pecho. ¿Eso es lo que van a llamar al robo? ¿Al fraude? No digas esas palabras, Siseo Patricia. Somos familia. Las familias se ayudan mutuamente. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que vendieron algo de Alejandra para ayudarme a mí? ¿Cuándo fue la última vez que sacrificaron algo por mí? El silencio que siguió era ensordecedor. Sabían que tenía razón. Durante 28 años de vida, yo había sido la hija fuerte, la que no necesitaba ayuda, la que siempre encontraba la manera de salir adelante sola. Alejandra era la delicada, la que necesitaba protección, la que merecía que toda la familia se sacrificara por ella. ¿Dónde está ella?, pregunté finalmente. En California, respondió Carlos, con sus amigos en el festival. Daniela, se ve tan feliz en las fotos que ha subido. Saqué mi teléfono y abrí Instagram. Efectivamente, ahí estaba Alejandra, sonriendo radiante en un desierto californiano, rodeada de amigas, llevando ropa de diseñador que obviamente había comprado con el dinero de mi auto. En una de las fotos tenía los brazos extendidos hacia el cielo, con un filtro que hacía que brillara como si fuera un ángel. El caption decía: viviendo mi mejor vida. Gracias familia por hacerlo posible. $60,000, repetí, guardando el teléfono, para un viaje de 3 semanas. No solo para el viaje, se apresuró a aclarar Patricia. También pagamos sus deudas de tarjetas de crédito. Y le compramos ropa nueva porque decía que no tenía nada apropiado para California. ¿Y cuánto queda? Otro intercambio de miradas culpables. Bueno, después de todos los gastos, tal vez $10,000. $10,000. De los $60,000 que habían recibido por mi auto que valía $120,000, quedaban $10,000. Y probablemente mi hermana se gastaría eso también antes de volver a casa. Me quedé de pie en el garaje vacío, rodeada por mis padres que esperaban que hiciera lo que siempre hacía, tragarme mi rabia, perdonar, seguir adelante, ser la hija comprensiva que no causaba problemas. Pero algo había cambiado durante esas 3 semanas en Europa. Tal vez había sido el éxito de las negociaciones que había cerrado en Londres, o la confianza que había ganado liderando el equipo internacional, o tal vez simplemente había llegado el momento de dejar de ser la hija que siempre cedía. Tienen 24 horas, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Para qué?, preguntó Carlos. Para encontrar una manera de devolverme mi auto o el dinero completo. $120,000. No 60, no 10, 120, lo que realmente valía. Patricia se rió nerviosamente. Daniela, no seas ridícula. ¿De dónde vamos a sacar esa cantidad? No es mi problema. Ustedes crearon esta situación. Ustedes la resuelven. ¿Y si no podemos?, preguntó Carlos, aunque algo en su tono sugería que ya sabía la respuesta. Sonreí, pero no había calidez en esa sonrisa. Entonces van a descubrir que su hija fuerte e independiente también sabe cómo defenderse. Y créanme, no les va a gustar lo que soy capaz de hacer cuando me traicionan. Salí del garaje, dejándolos con sus expresiones de shock y confusión. Mientras caminaba hacia mi auto rentado, saqué mi teléfono y marqué un número que había memorizado durante mis años trabajando en finanzas corporativas. Bufete de abogados Morrison & Associates. Habla Daniela Herrera. Necesito programar una consulta urgente. Sí. Sobre robo y fraude familiar. Mañana por la mañana estaría perfecto. Mientras arrancaba el motor del auto rentado, miré una vez más hacia la casa donde había crecido. Por primera vez en mi vida, mis padres iban a descubrir que subestimar a su hija había sido el error más costoso de sus vidas. Y yo apenas estaba comenzando. La oficina del abogado Morrison tenía esa elegancia sobria que inspiraba confianza y terror a partes iguales. Ventanales del piso al techo mostraban el skyline de Chicago, mientras que los diplomas enmarcados en las paredes recordaban a cualquier visitante que aquí se tomaban en serio tanto la justicia como las facturas legales. David Morrison, un hombre de unos 50 años con cabello gris, perfectamente peinado,
y traje que probablemente costaba más que el salario mensual de muchas personas. Revisaba los documentos que yo había traído, el título original de mi Mustang, los recibos de la restauración, las fotos del auto y la transferencia bancaria que mis padres habían recibido del comprador. Señorita Herrera, dijo finalmente, quitándose los lentes de lectura, lo que me está describiendo constituye varios delitos graves: robo de vehículo motorizado, fraude, falsificación de documentos. Sus padres podrían enfrentar entre 5 y 15 años de prisión. Las palabras flotaron en el aire acondicionado de la oficina. 5 a 15 años. Había venido aquí enojada, buscando justicia, pero la realidad de las consecuencias me golpeó como un puño en el estómago. No hay alternativas menos drásticas. Morrison se reclinó en su silla de cuero. Por supuesto, pueden intentar la restitución completa antes de que presentemos cargos. Si logran devolverle el vehículo, o su valor total de mercado, podríamos considerar un acuerdo extrajudicial. Pero eso tendría que suceder muy pronto. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Daniela, por favor ven a casa. Necesitamos hablar como familia. Señorita Herrera, Morrison me devolvió a la realidad. Sí, perdón. ¿Cuánto tiempo tienen? Legalmente, podríamos presentar cargos inmediatamente. Pero si quiere darles una oportunidad de rectificar, yo recomendaría no más de 72 horas. Después de eso, cada día que pase hace más difícil recuperar el vehículo, y más probable que el comprador lo revenda o lo modifique. Asentí y guardé todos los documentos en mi portafolio. Una última pregunta: si no pueden conseguir el dinero, ¿qué tan seguro está de que podríamos ganar el caso? Morrison sonrió por primera vez en toda la reunión. Señorita Herrera, con la evidencia que me ha mostrado, esto sería tan fácil como quitarle dulces a un niño. Sus padres firmaron documentos falsificando su consentimiento. Hay un rastro de papel claro. Tenemos las transferencias bancarias. Es un caso cerrado. Cuando llegué a la casa de mis padres una hora después, encontré el ambiente completamente diferente al del día anterior. Patricia estaba sentada en el sofá de la sala, con los ojos hinchados de llorar, mientras Carlos caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «¿Fuiste con un abogado?», fue lo primero que dijo Carlos cuando me vio entrar. «Sí, Daniela, somos familia». Patricia se levantó del sofá con dificultad. «No puedes estar pensando seriamente en meternos en problemas legales». Me senté en el sillón individual que había sido mi lugar favorito cuando era niña, el mismo donde solía hacer mi tarea mientras Patricia le preparaba meriendas especiales a Alejandra. «Ustedes ya están en problemas legales, mamá. Yo no los metí ahí. Sus propias acciones los metieron. Pero podemos solucionarlo». Carlos se sentó en el borde del sofá, inclinándose hacia mí con esa expresión desesperada que nunca le había visto. «Hablé con el banco esta mañana. Podemos sacar una segunda hipoteca sobre la casa». «Una segunda hipoteca», repetí. «¿Van a apostar la casa por esto? Es la única manera». Patricia se secó los ojos con un pañuelo arrugado. «No tenemos $120,000 en efectivo. Debieron pensar en eso antes de vender algo que no les pertenecía». La conversación se vio interrumpida por el sonido de una llave en la puerta principal. Los tres volteamos sorprendidos. No esperábamos a nadie. «Hola». La voz de Alejandra resonó desde la entrada. «¿Hay alguien en casa?». Mi hermana apareció en la sala con una maleta rosa y una sonrisa radiante que se desvaneció instantáneamente cuando vio nuestras caras. Llevaba un bronceado perfecto, el cabello recogido en hondas playeras, y ropa que claramente había costado una fortuna. «Oh», dijo, mirando entre nosotros. «¿Interrumpo algo, Alejandra?». Patricia se levantó inmediatamente, como si la aparición de su hija favorita fuera a solucionar mágicamente todos nuestros problemas. «Pensé que regresabas el viernes. Cambié mi vuelo. Extrañaba casa». Alejandra me miró directamente por primera vez desde que había entrado. «Dani, qué sorpresa verte aquí. ¿Cómo estuvo Europa?». La casualidad en su tono me enfureció. Actuaba como si no tuviera ni idea de la catástrofe que había causado su viaje terapéutico. «Alejandra», dije con voz calmada. «Siéntate. Tenemos que hablar». «¿Hablar de qué?». Pero su sonrisa comenzaba a desvanecerse. Alejandra siempre había tenido un sexto sentido para detectar problemas. «De mi auto. El que vendieron para pagar tu viaje». Se hizo un silencio absoluto en la sala. Alejandra miró a nuestros padres. Luego a mí. Luego de vuelta a ellos. «¿Tu auto?», preguntó con voz pequeña. «Mi Mustang Shelby del 67, el que trabajé 6 años para comprar, el que restauré pieza por pieza».
¿Sabías que lo vendieron para financiar tu escape a California? Alejandra se dejó caer en el sofá junto a Patricia, su bronceado perfecto contrastando con la palidez súbita de su rostro. Yo pensé que ustedes tenían el dinero ahorrado. Dijeron que no era problema. Mintieron, dije simplemente. Vendieron mi auto sin mi permiso, lo que técnicamente constituye robo. No digas eso. Patricia saltó en defensa. No fue robo, somos familia. Todo lo que tenemos es de todos. Me reí, pero no había humor en el sonido. ¿En serio? Todo es de todos. Entonces supongo que no te importará si vendo tu anillo de compromiso para pagar mis vacaciones, o si Carlos vende su colección de vinos para que yo me compre ropa nueva. Eso es diferente, murmuró Carlos. ¿Diferente cómo? Explícamelo. Otro silencio incómodo llenó la habitación. Alejandra tenía lágrimas en los ojos. Pero por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad inmediata de consolarla. ¿Cuánto costó el viaje? Pregunté directamente. Daniela, comenzó Patricia. No te pregunté a ti, le pregunté a Alejandra. Mi hermana menor se encogió en el sofá. No sé exactamente. Mamá y papá se encargaron de todo. ¿Una estimación? El vuelo fue como 3,000, y el hotel, y la comida, y la ropa para el viaje. ¿Cuánto, Alejandra? Tal vez 20,000, 25,000, corrigió Carlos en voz baja. $25,000. La cifra salió de mi garganta como un grito. En 3 semanas, Alejandra comenzó a llorar en serio ahora. No sabía que era tu dinero. Pensé que ellos lo tenían. Yo nunca habría aceptado si hubiera sabido, pero sí sabías que no tenían esa cantidad de dinero disponible. Señalé. Vives aquí. Sabes que papá se queja constantemente de las facturas. Sabes que mamá compra marcas genéricas en el supermercado. ¿De dónde pensaste que salieron $25,000 de la nada? Yo pensé que tal vez habían sacado un préstamo. ¿Un préstamo para tus vacaciones? ¿Te parecía razonable que tus padres se endeudaran para que tú pudieras ir a un festival de música? Las lágrimas de Alejandra se intensificaron. Pero algo en mí había cambiado fundamentalmente. Por primera vez en mi vida, sus lágrimas no me conmovían, no me hacían querer arreglar las cosas y hacer que se sintiera mejor. ¿Sabes qué había en esos $25,000, Alejandra? Continué. Había 300 horas extra trabajadas durante mi primer año en la empresa. Había 2 veranos completos sin vacaciones. Había cenas de fideos instantáneos durante 6 meses para poder ahorrar para las piezas del motor. Lo siento, sollozó. No me interesa que lo sientas. Me interesa que entiendas lo que significa trabajar por algo, lo que significa sacrificarse por lo que quieres en lugar de esperar que otros se sacrifiquen por ti. Patricia se levantó indignada. Ya basta. Alejandra es tu hermana. Ha estado pasando por un momento muy difícil. ¿Y yo qué? Me levanté también, enfrentando a mi madre. Yo no soy tu hija. Mis sentimientos no importan. Mi trabajo no merece respeto. Tú siempre has sido fuerte, porque ustedes nunca me dieron otra opción. Desde que era niña, yo era la que tenía que ser madura, la que tenía que entender, la que tenía que ceder. Alejandra siempre fue la bebé que necesitaba protección. Me volví hacia mi hermana, que seguía llorando en el sofá. ¿Sabes qué? Tengo una propuesta para ti, Alejandra. Devuélveme mis $25,000. No tengo esa cantidad. Entonces consíguela. Encuentra un segundo trabajo. Vende todas esas cosas nuevas que compraste con mi dinero. Pide un préstamo. Haz lo que tengas que hacer. Eso es imposible, gritó Patricia. Ella gana muy poco en su trabajo. Entonces que busque un trabajo mejor. Que trabaje 2 trabajos. Que haga lo mismo que yo hice durante años. Carlos intentó intervenir. Daniela, sé razonable. Alejandra no puede conseguir esa cantidad de dinero rápidamente. Entonces ustedes tienen un problema muy grande, dije recogiendo mi bolso, porque tienen 48 horas para conseguir $120,000. O me voy directamente a la policía. No puedes hacer eso. Patricia se aferró a mi brazo. Somos tu familia. Me liberé de su agarre con más fuerza de la necesaria. La familia no roba. La familia no miente. La familia no destruye los sueños de otros para cumplir los propios caprichos. Mientras me dirigía hacia la puerta, escuché la voz quebrada de Alejandra detrás de mí. Dani, por favor, podemos encontrar una solución. Me volví una última vez. ¿Sabes qué, Alejandra? Durante toda mi vida he encontrado soluciones para ustedes. He sido la hermana comprensiva, la hija que no causa problemas, pero esta vez, la solución la van a encontrar ustedes solas. Salí de la casa cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Mientras caminaba hacia mi auto rentado,
Pude escuchar los gritos y llantos que comenzaban adentro. Por primera vez en años, no me volví atrás para arreglar el desastre que otros habían creado. Tenía 47 horas para decidir si realmente estaba dispuesta a mandar a mis padres a la cárcel. La oficina del abogado Morrison tenía esa elegancia sobria que inspiraba confianza y terror a partes iguales. Ventanales del piso al techo mostraban el skyline de Chicago, mientras que los diplomas enmarcados en las paredes recordaban a cualquier visitante que aquí se tomaban en serio tanto la justicia como las facturas legales. David Morrison, un hombre de unos 50 años con cabello gris perfectamente peinado y traje que probablemente costaba más que el salario mensual de muchas personas, revisaba los documentos que yo había traído, el título original de mi Mustang, los recibos de la restauración, las fotos del auto y la transferencia bancaria que mis padres habían recibido del comprador. Señorita Herrera, dijo finalmente, quitándose los lentes de lectura, lo que me está describiendo constituye varios delitos graves: robo de vehículo motorizado, fraude, falsificación de documentos. Sus padres podrían enfrentar entre 5 y 15 años de prisión. Las palabras flotaron en el aire acondicionado de la oficina. 5 a 15 años. Había venido aquí enojada, buscando justicia, pero la realidad de las consecuencias me golpeó como un puño en el estómago. No hay alternativas menos drásticas. Morrison se reclinó en su silla de cuero. Por supuesto, pueden intentar la restitución completa antes de que presentemos cargos. Si logran devolverle el vehículo o su valor total de mercado, podríamos considerar un acuerdo extrajudicial, pero eso tendría que suceder muy pronto. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Daniela, por favor ven a casa. Necesitamos hablar como familia. Señorita Herrera, Morrison me devolvió a la realidad. Sí, perdón, ¿cuánto tiempo tienen? Legalmente, podríamos presentar cargos inmediatamente. Pero si quiere darles una oportunidad de rectificar, yo recomendaría no más de 72 horas. Después de eso, cada día que pase hace más difícil recuperar el vehículo y más probable que el comprador lo revenda o lo modifique. Asentí y guardé todos los documentos en mi portafolio. Una última pregunta: si no pueden conseguir el dinero, ¿qué tan seguro está de que podríamos ganar el caso? Morrison sonrió por primera vez en toda la reunión. Señorita Herrera, con la evidencia que me ha mostrado, esto sería tan fácil como quitarle dulces a un niño. Sus padres firmaron documentos falsificando su consentimiento. Hay un rastro de papel claro. Tenemos las transferencias bancarias. Es un caso cerrado. Cuando llegué a la casa de mis padres una hora después, encontré el ambiente completamente diferente al del día anterior. Patricia estaba sentada en el sofá de la sala, con los ojos hinchados de llorar, mientras Carlos caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Fuiste con un abogado? Fue lo primero que dijo Carlos cuando me vio entrar. Sí. Daniela, somos familia. Patricia se levantó del sofá con dificultad. No puedes estar pensando seriamente en meternos en problemas legales. Me senté en el sillón individual que había sido mi lugar favorito cuando era niña, el mismo donde solía hacer mi tarea mientras Patricia le preparaba meriendas especiales a Alejandra. Ustedes ya están en problemas legales, mamá. Yo no los metí ahí, sus propias acciones los metieron. Pero podemos solucionarlo. Carlos se sentó en el borde del sofá, inclinándose hacia mí con esa expresión desesperada que nunca le había visto. Hablé con el banco esta mañana. Podemos sacar una segunda hipoteca sobre la casa. ¿Una segunda hipoteca? Repetí. ¿Van a apostar la casa por esto? Es la única manera. Patricia se secó los ojos con un pañuelo arrugado. No tenemos $120,000 en efectivo. Debieron pensar en eso antes de vender algo que no les pertenecía. La conversación se vio interrumpida por el sonido de una llave en la puerta principal. Los tres volteamos sorprendidos. No esperábamos a nadie. ¿Hola? La voz de Alejandra resonó desde la entrada. ¿Hay alguien en casa? Mi hermana apareció en la sala con una maleta rosa y una sonrisa radiante que se desvaneció instantáneamente cuando vio nuestras caras. Llevaba un bronceado perfecto, el cabello recogido en hondas playeras, y ropa que claramente había costado una fortuna. «Oh», dijo, mirando entre nosotros. ¿Interrumpo algo, Alejandra? Patricia se levantó inmediatamente, como si la aparición de su hija favorita fuera a solucionar mágicamente todos nuestros problemas. Pensé que regresabas el viernes. Cambié mi vuelo. Extrañaba casa. Alejandra me miró directamente por primera vez desde que había entrado. Dani, qué sorpresa verte aquí. ¿Cómo estuvo Europa?
La casualidad en su tono me enfureció. Actuaba como si no tuviera ni idea de la catástrofe que había causado su viaje terapéutico. Alejandra, dije con voz calmada. Siéntate, tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? Pero su sonrisa comenzaba a desvanecerse. Alejandra siempre había tenido un sexto sentido para detectar problemas. De mi auto, el que vendieron para pagar tu viaje, se hizo un silencio absoluto en la sala. Alejandra miró a nuestros padres, luego a mí, luego de vuelta a ellos. ¿Tu auto?, preguntó con voz pequeña. Mi Mustang Shelby del 67, el que trabajé 6 años para comprar, el que restauré pieza por pieza. ¿Sabías que lo vendieron para financiar tu escape a California? Alejandra se dejó caer en el sofá junto a Patricia, su bronceado perfecto contrastando con la palidez súbita de su rostro. Yo pensé que ustedes tenían el dinero ahorrado. Dijeron que no era problema. Mintieron. Dije simplemente, vendieron mi auto sin mi permiso, lo que técnicamente constituye robo. No digas eso. Patricia saltó en defensa. No fue robo. Somos familia. Todo lo que tenemos es de todos. Me reí, pero no había humor en el sonido. ¿En serio? ¿Todo es de todos? Entonces supongo que no te importará si vendo tu anillo de compromiso para pagar mis vacaciones. O si Carlos vende su colección de vinos para que yo me compre ropa nueva. Eso es diferente, murmuró Carlos. ¿Diferente cómo? Explícamelo. Otro silencio incómodo llenó la habitación. Alejandra tenía lágrimas en los ojos, pero por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad inmediata de consolarla. ¿Cuánto costó el viaje?, pregunté directamente. Daniela, comenzó Patricia, no te pregunté a ti, le pregunté a Alejandra. Mi hermana menor se encogió en el sofá. No sé exactamente. Mamá y papá se encargaron de todo. ¿Una estimación? El vuelo fue como 3,000, y el hotel, y la comida, y la ropa para el viaje. ¿Cuánto, Alejandra? Tal vez 20,000, 25,000, corrigió Carlos en voz baja. $25,000. La cifra salió de mi garganta como un grito. En 3 semanas, Alejandra comenzó a llorar en serio ahora. No sabía que era tu dinero. Pensé que ellos lo tenían. Yo nunca habría aceptado si hubiera sabido, pero sí sabías que no tenían esa cantidad de dinero disponible. Señalé. Vives aquí. Sabes que papá se queja constantemente de las facturas. Sabes que mamá compra marcas genéricas en el supermercado. ¿De dónde pensaste que salieron $25,000 de la nada? Yo pensé que tal vez habían sacado un préstamo. ¿Un préstamo para tus vacaciones? ¿Te parecía razonable que tus padres se endeudaran para que tú pudieras ir a un festival de música? Las lágrimas de Alejandra se intensificaron. Pero algo en mí había cambiado fundamentalmente. Por primera vez en mi vida, sus lágrimas no me conmovían. No me hacían querer arreglar las cosas y hacer que se sintiera mejor. ¿Sabes qué había en esos $25,000, Alejandra?, continué. Había 300 horas extra trabajadas durante mi primer año en la empresa. Había 2 veranos completos sin vacaciones. Había cenas de fideos instantáneos durante 6 meses para poder ahorrar para las piezas del motor. Lo siento, sollozó. No me interesa que lo sientas. Me interesa que entiendas lo que significa trabajar por algo, lo que significa sacrificarse por lo que quieres en lugar de esperar que otros se sacrifiquen por ti. Patricia se levantó indignada. Ya basta. Alejandra es tu hermana. Ha estado pasando por un momento muy difícil. ¿Y yo qué? Me levanté también, enfrentando a mi madre. ¿Yo no soy tu hija? ¿Mis sentimientos no importan? ¿Mi trabajo no merece respeto? Tú siempre has sido fuerte, porque ustedes nunca me dieron otra opción. Desde que era niña, yo era la que tenía que ser madura, la que tenía que entender, la que tenía que ceder. Alejandra siempre fue la bebé que necesitaba protección. Me volví hacia mi hermana, que seguía llorando en el sofá. ¿Sabes qué? Tengo una propuesta para ti, Alejandra. Devuélveme mis $25,000. No tengo esa cantidad. Entonces consíguela. Encuentra un segundo trabajo. Vende todas esas cosas nuevas que compraste con mi dinero. Pide un préstamo. Haz lo que tengas que hacer. Eso es imposible, gritó Patricia. Ella gana muy poco en su trabajo. Entonces que busque un trabajo mejor. Que trabaje 2 trabajos. Que haga lo mismo que yo hice durante años. Carlos intentó intervenir. Daniela, sé razonable. Alejandra no puede conseguir esa cantidad de dinero rápidamente. Entonces ustedes tienen un problema muy grande, dije, recogiendo mi bolso, porque tienen 48 horas para conseguir $120,000 o me voy directamente a la policía. No puedes hacer eso. Patricia se aferró a mi brazo. Somos tu familia. Me liberé de su agarre con más fuerza de la necesaria. La familia no roba. La familia no miente.
La familia no destruye los sueños de otros para cumplir los propios caprichos. Mientras me dirigía hacia la puerta, escuché la voz quebrada de Alejandra detrás de mí. Dani, por favor, podemos encontrar una solución. Me volví una última vez. ¿Sabes qué, Alejandra? Durante toda mi vida he encontrado soluciones para ustedes. He sido la hermana comprensiva, la hija que no causa problemas. Pero esta vez, la solución la van a encontrar ustedes solas. Salí de la casa cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Mientras caminaba hacia mi auto rentado, pude escuchar los gritos y llantos que comenzaban adentro. Por primera vez en años, no me volví atrás para arreglar el desastre que otros habían creado. Tenía 47 horas para decidir si realmente estaba dispuesta a mandar a mis padres a la cárcel. A las 6 de la mañana siguiente estaba parada frente al taller de Eddie Morales, pero lo que encontré no se parecía en nada al negocio próspero que recordaba del año anterior. Las ventanas estaban tapadas con periódicos. Había un letrero de "Se renta" colgando torcido en la puerta, y el estacionamiento estaba lleno de hierbas que crecían entre las grietas del asfalto. «Mierda», murmuré, sacando mi teléfono para llamar al número que tenía guardado de Eddie. El número que marcó no está en servicio. Por supuesto que no. Mi teléfono vibró con un mensaje de García. ¿Alguna novedad con el mecánico? Tiempo se agota. Decidí que necesitaba ayuda profesional. Una hora después, estaba en la oficina de Sarah Chen, una investigadora privada que había conocido durante un caso de fraude corporativo el año anterior. Sarah era una mujer pequeña de 30 y tantos años, con una mirada afilada, que parecía ver a través de las mentiras, como si fueran cristal transparente. «Déjame ver si entiendo», dijo Sarah, revisando los documentos que le había traído. «Tu mecánico desapareció. Tu auto tiene un motor robado. Tus padres vendieron el auto sin permiso. Y ahora el comprador amenaza con presentar cargos si no le devuelven el dinero que tu familia ya se gastó. Básicamente, sí, y tienes menos de 24 horas para resolverlo». «Correcto». Sarah se reclinó en su silla, sonriendo de manera que no me tranquilizó para nada. «Me encantan los casos complicados. ¿Qué necesitas que haga?» «Necesito encontrar a Eddie Morales. Necesito pruebas de que él instaló ese motor robado sin mi conocimiento. Y necesito hacerlo rápido. Eso va a costar extra por la urgencia». «El dinero no es problema». Sarah asintió y comenzó a hacer llamadas. Mientras tanto, yo me dirigí al banco donde mis padres habían solicitado la segunda hipoteca. Carlos había programado una cita para esa tarde, pero quería asegurarme de que todo estuviera en orden. El oficial de préstamos, un hombre mayor llamado Frank Rodríguez, revisó la solicitud con expresión preocupada. «Señor Herrera, debo ser honesto con usted. Una segunda hipoteca de $60,000 sobre una casa que ya tiene una primera hipoteca de $200,000. Es riesgoso. Si no pueden hacer los pagos, podrían perder la casa». «Lo entendemos», dijo Carlos, aunque su voz temblaba. «Es una emergencia familiar. ¿Puedo preguntar para qué necesitan el dinero?» Carlos me miró nerviosamente. Habíamos acordado ser vagos sobre los detalles. «Para resolver un problema legal urgente». Frank frunció el ceño, pero no presionó más. Después de 2 horas de papeleo y verificaciones, finalmente aprobaron el préstamo. «Los fondos estarán disponibles mañana por la mañana», informó Frank. «Pero señor Herrera, por favor considere otras opciones antes de comprometer tanto su patrimonio». Cuando salimos del banco, Carlos se veía enfermo. «¿Estás bien, papá? Tu madre y yo compramos esa casa hace 25 años. La pagamos completamente hace 5 años. Ahora vamos a deber $60,000 adicionales por un error que cometimos en 3 minutos de pánico». Por primera vez, sentí una punzada de compasión real por mi padre. Él no era una mala persona, solo un hombre que había tomado una decisión terrible para complacer a su hija favorita. «Papá, cuando esto termine, podemos hablar sobre un plan de pagos. Yo puedo ayudar con la hipoteca si es necesario». Me miró sorprendido. «¿Harías eso? Después de todo lo que hemos hecho. Eres mi padre. No quiero que pierdan la casa. Pero esto nunca puede volver a pasar». Mi teléfono sonó. Era Sarah. «Daniela, encontré algo interesante. ¿Puedes venir a mi oficina?» 1 hora después estaba sentada frente a la computadora de Sarah, mirando una pantalla llena de información que había compilado en tiempo récord. «Eduardo Eddie Morales, 42 años», leyó Sarah. «Tenía 3 talleres diferentes en los últimos 5 años, todos cerrados bajo circunstancias sospechosas. Hay al menos 6 demandas civiles contra él por fraude y venta de piezas robadas. ¿Dónde está ahora?
Aquí es donde se pone interesante. Según mis fuentes, está en Miami, tratando de abrir otro taller bajo el nombre de su hermano. Pero conseguí algo mejor. Sara abrió otra ventana en su computadora. Hablé con 2 de sus antiguos empleados. Ambos están dispuestos a testificar que Eddie rutinariamente compraba motores robados de un tipo en Detroit y los instalaba en autos de clientes sin decirles la verdad. ¿Testificar? ¿En corte? Si es necesario. Pero hay algo más. Uno de los empleados, un tal Marcus, guardó fotos de algunos de los motores robados, incluyendo números de serie. Dice que Eddie le daba miedo y que documentaba todo por si acaso. ¿Tiene fotos de mi motor? Mejor que eso. Tiene un video de Eddie instalando tu motor y diciendo textualmente: esta idiota nunca va a saber la diferencia. Le voy a cobrar 5,000 por un motor de 2,000. Sentí una mezcla de alivio y furia. Alivio porque tenía pruebas de que yo era víctima, no cómplice. Furia porque Eddie había abusado de mi confianza y había puesto en riesgo mi libertad. ¿Cuánto quiere este Marcus por el video? Ya pagué. $500. Tengo copias del video y está dispuesto a firmar una declaración jurada. Mientras Sara preparaba la documentación, mi teléfono sonó con una llamada de número desconocido. ¿Daniela Herrera? Sí. ¿Quién habla? Agente Williams, Departamento de Policía de Chicago. Necesitamos hablar con usted sobre un Mustang Shelby que estaba en su posesión. Mi estómago se hundió. García había cumplido su amenaza. ¿Puedo preguntar de qué se trata esto? Se ha presentado una denuncia sobre posible tráfico de vehículos robados. Necesitamos que venga a la estación para una entrevista. ¿Estoy arrestada? No en este momento, pero sería conveniente que viniera con un abogado. Colgué y inmediatamente llamé a Morrison. David, me necesitas en la estación de policía. Ahora. 2 horas después estaba sentada en una sala de interrogatorios fría y sin ventanas, flanqueada por Morrison, y frente a 2 detectives que parecían haber salido de una serie de televisión, uno mayor y cansado, otro joven y agresivo. Señorita Herrera, comenzó el detective mayor Williams, entendemos que usted era la propietaria registrada de un Mustang Shelby 1967 que contenía un motor reportado como robado. Correcto. Pero no sabía sobre el motor robado. El detective joven, que se había presentado como Rodríguez, se inclinó hacia adelante, que también conocía a Eduardo Morales. Era mi mecánico. Llevaba mi auto a su taller para mantenimiento. ¿Sabía que el señor Morales tenía antecedentes por recepción de propiedad robada? Me quedé helada. No lo sabía. No. Si lo hubiera sabido, obviamente no habría llevado mi auto ahí. Morrison intervino. Mi clienta es víctima en este caso. Detectives. Tenemos evidencia de que Morales instaló el motor robado sin conocimiento o consentimiento de la señorita Herrera. Sara había llegado justo a tiempo, y le pasó a Morrison una carpeta con toda la documentación que había compilado. Aquí tienen declaraciones juradas de 2 empleados de Morales, incluyendo video donde Morales admite haber instalado el motor robado sin informar a mi clienta. Los detectives revisaron la evidencia en silencio. Finalmente, Williams habló. Esto cambia las cosas. Parece que usted también es víctima del fraude de Morales. ¿Qué significa eso para mi familia? Pregunté. Mis padres vendieron el auto sin mi permiso, pero no sabían sobre las piezas robadas. Rodríguez suspiró. Eso es más complicado. Técnicamente cometieron varios delitos, pero dadas las circunstancias, si el comprador retira los cargos y recupera su dinero, probablemente no procederemos con el caso contra sus padres. ¿Y Eddie Morales? Ya hemos coordinado con Miami PD para arrestarlo, pero su auto va a ser confiscado como evidencia. No va a recuperarlo. Morrison se inclinó hacia adelante. ¿Qué hay de la compensación para mi clienta? Ella perdió un vehículo de $120,000 por el fraude de Morales. William se encogió de hombros. Eso sería un asunto civil. Tendrían que demandarlo. ¿Con qué dinero? Pregunté. Ya cerró su negocio y se fugó a Florida. Entiendo su frustración, señorita Herrera, pero nuestro trabajo es procesar criminales, no recuperar pérdidas civiles. Cuando salimos de la estación, me sentía mentalmente agotada. Tenía evidencia de mi inocencia, pero había perdido mi auto para siempre. Mis padres podían evitar la cárcel si devolvían el dinero a García, pero eso los iba a endeudar gravemente. Y Eddie Morales probablemente nunca me compensaría por el daño que había causado. Morrison se detuvo en la acera frente a la estación. Daniela, técnicamente ganaste. No vas a enfrentar cargos criminales. Y probablemente tus padres tampoco si cumplen con García. No se siente como ganar,
dije amargamente. A veces la justicia legal no es lo mismo que la justicia emocional. Pero al menos tu familia va a tener una segunda oportunidad. Esa noche, reuní a mis padres y a Alejandra en su casa para darles las noticias. Las buenas noticias son que tengo evidencia de que el motor robado fue instalado sin mi conocimiento. La policía no va a presentar cargos contra ustedes si devuelven el dinero a García mañana. El alivio en sus caras era palpable. ¿Y las malas noticias?, preguntó Carlos. Las malas noticias son que mi auto va a ser confiscado permanentemente. Perdí $120,000 por el fraude de Eddie, y ustedes van a tener que pagar una segunda hipoteca durante los próximos 15 años por un error que cometieron en un momento de pánico. Alejandra, que había estado callada durante toda la explicación, finalmente habló. Dani, yo voy a conseguir un segundo trabajo. Voy a ayudar a pagar esa hipoteca. ¿En serio? ¿En serio? Esto es culpa mía tanto como de ellos. Si no hubiera manipulado la situación, nada de esto habría pasado. Por primera vez desde que había regresado de Europa, vi un destello de la hermana que recordaba de la infancia, antes de que el favoritismo de mis padres la convirtiera en una persona tan egoísta. Está bien, Ale, pero con una condición. ¿Cuál? Nada de viajes costosos, nada de compras extravagantes, nada de emergencias que requieran que mamá y papá se sacrifiquen por ti, hasta que esa hipoteca esté pagada. Acepto. Miré a mis padres. ¿Y ustedes? Acepto, dijo Carlos inmediatamente. Patricia tardó más en responder, pero finalmente asintió. Acepto. Y Daniela, lo siento, realmente lo siento. No era el final que había imaginado cuando regresé de Europa, pero tal vez era el final que necesitábamos. A veces las crisis familiares, por dolorosas que sean, pueden obligar a las personas a crecer de maneras que nunca habrían elegido voluntariamente. Y por primera vez en años, sentí que tal vez finalmente podríamos aprender a ser una familia real. La transferencia bancaria a García se completó a las 11:47 de la mañana del día siguiente. $60,000 que mis padres habían conseguido hipotecando nuevamente la casa que habían tardado 25 años en pagar. Mientras veía los números en la pantalla del banco, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. García revisó su cuenta desde su teléfono y asintió con satisfacción. Perfecto, consideremos este asunto cerrado desde mi parte. No presentaré cargos. ¿Y el auto?, preguntó Carlos con voz cansada. Mañana lo entrego a las autoridades. Es evidencia en el caso contra Morales. Después de que García se fue, nos quedamos sentados en el estacionamiento del banco, procesando lo que acababa de pasar. En menos de una semana, habíamos pasado de ser una familia disfuncional pero estable a estar endeudados por 15 años debido a una decisión impulsiva. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Alejandra. Ahora aprendemos a vivir con las consecuencias, respondí. Esa tarde, Alejandra me sorprendió apareciendo en mi apartamento sin avisar. Llevaba ropa sencilla en lugar de sus habituales outfits de diseñador, y se veía más joven, más vulnerable. ¿Podemos hablar?, preguntó desde la puerta. La invité a pasar y preparé café para ambas. Nos sentamos en mi sala, con una incomodidad que no habíamos sentido desde que éramos adolescentes. Conseguí un segundo trabajo, dijo sin preámbulos. En un restaurante en el centro, turnos de noche, los fines de semana. ¿En serio? En serio, mesera. No es glamoroso, pero paga bien con las propinas. Se quedó callada un momento. También vendí la mitad de la ropa que compré con el dinero de tu auto. Ale, no tenías que... Sí tenía que hacerlo. Me miró directamente a los ojos. Dani, tengo que preguntarte algo, y quiero que seas honesta conmigo. Está bien, ¿realmente me odias? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé callada durante un momento, considerando mi respuesta. No te odio, Ale, nunca te he odiado, pero sí he estado resentida contigo durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nunca has tenido que luchar por nada. Mamá y papá siempre han resuelto tus problemas antes de que realmente los sintieras. Y cuando yo trataba de señalar esa diferencia, me decían que era egoísta o jealous. Alejandra asintió lentamente. ¿Sabes cuál es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que yo tampoco sabía que era capaz de trabajar duro hasta que no tuve otra opción. Se rió sin humor. Durante toda mi vida, cada vez que algo se ponía difícil, mamá y papá aparecían para arreglarlo. Nunca aprendí a resolver mis propios problemas. Ale, no. Déjame terminar. El viaje a California fue increíble, pero también me di cuenta de algo. Todas mis amigas tienen trabajos que les gustan, o están estudiando maestrías, o están construyendo algo propio. Y yo he estado viviendo como una adolescente de 22 años. No es demasiado tarde para cambiar, lo sé, por eso conseguí el segundo trabajo.
Por eso vendí la ropa. Hizo una pausa. Y por eso quiero pedirte algo. ¿Qué? Quiero que me enseñes cómo manejar mi dinero, cómo hacer un presupuesto real, cómo planificar para el futuro en lugar de solo vivir el momento. La petición me conmovió más de lo que esperaba. Durante años Alejandra había visto mi disciplina financiera como algo aburrido y obsesivo. Que ahora me pidiera ayuda se sentía como un paso real hacia convertirnos en hermanas de verdad. Por supuesto, podemos empezar este fin de semana. 3 días después estaba sentada en la oficina de mi terapeuta, la doctora Martínez, tratando de procesar todo lo que había pasado. ¿Cómo te sientes sobre el resultado?, me preguntó, confundida. Admití. Por un lado estoy furiosa porque perdí mi auto y $120,000. Por otro lado, siento que mi familia finalmente está empezando a funcionar de manera más saludable. ¿Puedes elaborar sobre eso? Mis padres siempre han evitado las consecuencias reales de sus decisiones. Esta vez no pudieron. Tienen que vivir con una segunda hipoteca durante 15 años. Y Alejandra por primera vez está experimentando responsabilidad real. ¿Y tú? Yo estoy aprendiendo que establecer límites no significa cortar a las personas que amas. Significa amarlas lo suficiente como para no permitir que te lastimen. La doctora Martínez asintió. ¿Confías en que estos cambios van a durar? Honestamente, no lo sé. Los patrones familiares son difíciles de romper, pero creo que esta crisis fue lo suficientemente fuerte como para sacudir a todos de sus roles habituales. Esa noche, cenar en casa de mis padres se sintió diferente. Patricia había cocinado, pero era una comida sencilla en lugar de la producción elaborada que solía hacer cuando se sentía culpable. Carlos se veía más mayor, pero también más presente, más consciente de las palabras que elegía. ¿Cómo van las cosas en el trabajo, mija?, me preguntó. Bien. De hecho, tengo noticias. Todos me miraron expectantes. Me ofrecieron la posición de directora regional. Significaría más responsabilidad, pero también un aumento considerable. Eso es maravilloso, exclamó Patricia. ¿Vas a aceptar?, preguntó Alejandra. Ya acepté. Empiezo el lunes. Hice una pausa. Parte del aumento va a ir hacia ayudar con los pagos de la hipoteca. Carlos dejó su tenedor. Daniela, no tienes que hacer eso. Es nuestra responsabilidad. Lo sé, pero también sé que $800 al mes son difíciles de manejar con su presupuesto actual. Yo puedo contribuir con 300 al mes sin que afecte mi estilo de vida. ¿Por qué harías eso?, preguntó Patricia. Después de todo lo que hemos hecho, porque los amo, y porque las familias se ayudan mutuamente. La diferencia es que ahora lo estoy haciendo por elección, no por obligación o manipulación. El silencio que siguió era cómodo en lugar de tenso. ¿Sabes qué?, dijo Alejandra finalmente. Creo que va a ser bueno para nosotros tener que trabajar por algo. Por primera vez en mi vida, voy a entender lo que significa el sacrificio. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada del detective Williams. Señorita Herrera, tengo noticias sobre el caso Morales. ¿Lo arrestaron? Sí, pero hay algo más. Cuando registramos su taller temporal en Miami, encontramos evidencia de una operación mucho más grande de lo que pensábamos. Documentos que muestran que defraudó a al menos 30 clientes durante los últimos 5 años. ¿Qué significa eso para mí? Significa que va a haber una demanda civil colectiva. Los abogados que están manejando el caso creen que podrían recuperar una parte significativa del dinero robado a las víctimas. ¿Cuánto? No pueden prometer nada, pero estiman que las víctimas podrían recuperar entre el 30 y el 50% de sus pérdidas. Después de colgar, me quedé sentada en mi oficina calculando. 30% de $120,000 serían 36,000. No era todo, pero era algo, y más importante, significaba que Eddie Morales finalmente enfrentaría consecuencias reales por sus acciones. Esa noche llamé a mis padres para darles la noticia. ¿Eso significa que podrías recuperar parte de tu dinero?, preguntó Carlos. Posiblemente, pero va a tomar tiempo. Tal vez años. Si recuperas algo, nosotros deberíamos... No. Los interrumpí. Si recupero algo, es mío. Ustedes crearon su propia deuda con sus propias decisiones. Yo no voy a rescatarlos de eso. Era una línea dura, pero necesaria. Por primera vez en mi vida, estaba estableciendo límites claros sin sentirme culpable por ello. Entendemos, dijo Patricia. Es justo. Un mes después, mientras revisaba mis finanzas personales, me di cuenta de algo sorprendente. A pesar de haber perdido mi auto y $120,000, me sentía más en control de mi vida que nunca antes. No porque las cosas hubieran salido como quería,
sino porque finalmente había aprendido a defender mis límites sin destruir mis relaciones. Mi teléfono sonó con un mensaje de Alejandra. Primer cheque del segundo trabajo, $847. Se siente genial haberlo ganado yo sola. Sonreí y le respondí. Estoy orgullosa de ti. Y era verdad, por primera vez en años. Estaba genuinamente orgullosa de mi hermana menor, no por sus logros externos o por su apariencia, sino por su crecimiento como persona. Esa noche, mientras me quedaba dormida en mi apartamento silencioso, pensé en mi abuelo Lorenzo. Él había trabajado con sus manos toda su vida, construyendo cosas que duraban, arreglando lo que otros habían roto. Me preguntaba qué pensaría de todo este drama. Probablemente diría que las familias, como los motores, a veces necesitan ser completamente desarmadas y reconstruidas para funcionar correctamente, y que el trabajo más difícil, pero más importante, es asegurarse de que todas las piezas trabajen juntas en lugar de una contra las otras. Era una lección que había costado $120,000 aprender, pero tal vez valía la pena el precio. 6 meses después del incidente del auto, estaba parada en el concesionario de autos clásicos más prestigioso de Chicago, mirando un Shelby Cobra 1965 que hacía que mi corazón se acelerara, de la misma manera que lo había hecho mi Mustang perdido. El vendedor, un hombre entusiasta llamado Richard, había estado mostrándomelo durante la última hora. Es una belleza auténtica, decía Richard, pasando su mano por el capó azul metálico, completamente original, documentación completa, nunca ha estado en un accidente. El propietario anterior era un coleccionista serio que lo mantuvo en condiciones de museo. ¿Cuánto?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me iba a doler. 180,000. Casi me atraganto. Era 60,000 más de lo que había costado mi Mustang. Es mucho dinero, dije, más para mí misma que para él. Los autos como este solo se aprecian en valor. En 5 años, probablemente valdrá 250,000 o más. Mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandra. ¿Todavía vienes a cenar el domingo? Mamá está cocinando tu lasaña favorita. La ironía no se me escapó. Aquí estaba, considerando gastar más dinero del que mi familia había visto junto en años, mientras ellos luchaban cada mes para hacer los pagos de la hipoteca que habían tomado por su error. Puedo pensarlo, le dije a Richard, por supuesto, pero no espere demasiado. Un auto como este no va a durar mucho en el mercado. Mientras manejaba de vuelta a mi apartamento en mi nuevo Audi Q5, práctico, confiable, y completamente sin alma comparado con un auto clásico, reflexioné sobre cuánto habían cambiado las cosas en medio año. La promoción en el trabajo había sido todo lo que esperaba y más. Como directora regional, tenía un equipo de 12 personas bajo mi supervisión y responsabilidad sobre cuentas que valían millones de dólares. El estrés era considerable, pero también la satisfacción de construir algo más grande que yo misma. Económicamente, estaba mejor que nunca. El aumento de salario, combinado con los bonos trimestrales, significaba que finalmente tenía el tipo de seguridad financiera con la que había soñado durante mis años de lucha. Podría permitirme el Cobra, incluso sin tocar mis ahorros de emergencia. Pero algo me detenía. El domingo por la noche, mientras cenaba la lasaña de Patricia en el comedor familiar, observé a mi familia con ojos nuevos. Carlos se veía más delgado, resultado de haber cancelado su membresía del club de golf y caminar más para ahorrar en gasolina. Patricia había dejado de ir a su salón de belleza habitual, y ahora se cortaba el cabello en una escuela de cosmetología, donde los estudiantes practicaban por una fracción del costo. Pero lo más notable era Alejandra. En 6 meses, mi hermana se había transformado de una veinteañera mimada en una mujer joven con propósito real. Trabajaba 45 horas a la semana entre sus 2 empleos, había pagado todas sus deudas de tarjetas de crédito, y había contribuido con casi $4,000 a los pagos de la hipoteca familiar. ¿Cómo van las cosas en el restaurante?, le pregunté. Agotadoras, pero buenas. El manager dice que podría ser supervisora de turno si sigo así. Sonrió con una satisfacción que nunca había visto en ella antes. Es raro, pero me gusta trabajar duro. Me hace sentir como si realmente me estuviera ganando las cosas. Me alegra escuchar eso. ¿Y tú qué tal?, preguntó Carlos. Te ves pensativa esta noche. Les conté sobre mi visita al concesionario, sobre el Cobra que había capturado mi imaginación. ¿Vas a comprarlo?, preguntó Patricia. No lo sé, es mucho dinero, pero puedes permitírtelo, ¿verdad?, dijo Alejandra. Me refiero, después de todo lo que has trabajado, mereces algo que te haga feliz. La respuesta automática,
Habría sido sí, puedo permitírmelo. Pero mientras miraba alrededor de la mesa, viendo las pequeñas formas en que mis padres habían tenido que ajustar su estilo de vida, no me sentía bien con la idea de gastar $180,000 en un capricho. ¿Puedo preguntarles algo?, dije. ¿Cómo se sienten realmente sobre los pagos de la hipoteca? ¿Están manejándolo bien? Mis padres intercambiaron una de esas miradas matrimoniales, que significaban mucho más de lo que las palabras podían expresar. Estamos bien, dijo Carlos finalmente. Apretados. Pero bien, papá. Sé honesto conmigo. Patricia suspiró. Es difícil. Pensábamos que a esta edad estaríamos disfrutando nuestros años dorados. Tal vez viajando un poco. En lugar de eso, estamos contando centavos como cuando éramos recién casados. Pero es culpa nuestra, agregó Carlos rápidamente. No me malentiendas. Estamos agradecidos de que no fuéramos a la cárcel. Y sabemos que creamos esta situación. ¿Cuánto tiempo más les tomará pagar la hipoteca si continúan con los pagos actuales? Carlos hizo cálculos mentales. 15 años. Voy a tener 75 años cuando terminemos de pagarla. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que hace un año habría rechazado inmediatamente como demasiado generosa, con personas que no la merecían. ¿Qué pasaría si pagaran extra cada mes? ¿Cuánto tiempo les tomaría? ¿Extra? Patricia se rió. Dani, apenas podemos cubrir los pagos regulares. No me refiero a que ustedes paguen extra. Me refiero a que yo pague extra. La mesa se quedó en silencio. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Alejandra. Estoy sugiriendo que en lugar de comprar un auto de $180,000 que no necesito, use ese dinero para pagar su hipoteca más rápido. Daniela, no puedes hacer eso, protestó Carlos. Es demasiado. ¿Por qué no puedo? Es mi dinero, ¿verdad? Puedo hacer lo que quiera con él. Pero acabas de decir que querías el auto. Quiero muchas cosas. Eso no significa que las necesite. Me recosté en mi silla. Mírenlo de esta manera. Ese auto me va a dar placer a mí sola, por unos años, hasta que me aburra o encuentre algo más nuevo. Pero ayudar a pagar su hipoteca les va a dar tranquilidad a ustedes durante el resto de sus vidas. Patricia comenzó a llorar. Pero esta vez no eran las lágrimas manipuladoras que recordaba de la infancia. Eran lágrimas de alivio genuino. No sabemos qué decir, murmuró. Digan que van a aceptar mi ayuda sin sentirse culpables. Digan que van a usar el tiempo extra que les doy para disfrutar sus años dorados en lugar de pasarlos preocupándose por el dinero. ¿Estás segura?, preguntó Alejandra. Es mucho dinero. Estoy segura, pero tengo condiciones. Por supuesto que las tenía. Había aprendido mucho sobre límites en los últimos meses. ¿Cuáles?, preguntó Carlos. Primera, esto no es un regalo sin condiciones. Es una inversión en nuestra relación familiar. Si volvemos a los patrones antiguos, si vuelven a tomar mis cosas sin permiso, o a favorecerte de manera injusta, Ale, dejo de pagar inmediatamente. ¿Entendido?, dijeron todos al unísono. Segunda, quiero transparencia financiera completa. Quiero ver todos sus estados de cuenta, saber exactamente en qué gastan su dinero. Nada de compras secretas o gastos irresponsables. De acuerdo, dijo Patricia. Y tercera, quiero que todos ustedes vengan a terapia familiar conmigo. Hemos hecho progreso, pero necesitamos ayuda profesional para asegurarnos de que estos cambios sean permanentes. ¿Terapia? Carlos parecía incómodo con la idea. Papá, casi destruimos nuestra familia por un auto. Claramente necesitamos aprender mejores formas de comunicarnos. Alejandra fue la primera en aceptar. Me parece bien. Probablemente necesito terapia individual también. Patricia, Carlos, finalmente, ambos asintieron. Entonces está decidido. Mañana voy al banco a hacer arreglos para pagar $100,000 de su hipoteca inmediatamente. Eso va a reducir significativamente sus pagos mensuales y el tiempo que les toma pagarla. ¿Y los otros 80,000? Preguntó Alejandra. Los otros 80,000 los voy a mantener invertidos. Van a generar intereses. Y voy a usar esas ganancias para hacer pagos adicionales cada año, hasta que la hipoteca esté completamente pagada. La matemática era inteligente. En lugar de gastar todo el dinero de una vez, estaba creando un flujo de ingresos pasivos que beneficiaría a mi familia durante años, mientras conservaba la mayor parte del capital principal. Eres increíble, dijo Alejandra. No merecemos esto. Tal vez no lo merecían hace 6 meses, pero han demostrado que pueden cambiar, que pueden crecer. Ahora lo merecen. Esa noche, mientras manejaba de vuelta a mi apartamento, no sentía la nostalgia que esperaba por el Cobra que no iba a comprar. En lugar de eso,
Sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo, la satisfacción profunda de haber tomado una decisión que era financieramente inteligente y emocionalmente correcta. Mi teléfono sonó con una llamada de número desconocido. ¿Daniela Herrera? Sí, habla Michael Chen, del bufete de abogados que está manejando la demanda colectiva contra Eduardo Morales. Tengo muy buenas noticias. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de noticias? Llegamos a un acuerdo. Morales va a pagar compensación completa a todas sus víctimas. En su caso, eso significa $120,000, más intereses y daños punitivos. Está viendo un pago total de aproximadamente $145,000. Me quedé sin habla durante un momento. ¿Está seguro? Completamente seguro. El pago se procesará dentro de las próximas 2 semanas. Después de colgar, me quedé sentada en mi auto en el estacionamiento de mi edificio, riendo de la ironía absoluta de la situación. Había decidido sacrificar mi sueño de un auto nuevo para ayudar a mi familia, y el universo me había recompensado devolviendo el dinero que había perdido. Ahora podía tener ambas cosas. Podía ayudar a mi familia y comprar el auto de mis sueños, pero mientras pensaba sobre ello, me di cuenta de que ya no quería el auto tanto como antes. La satisfacción de haber elegido a mi familia sobre mis deseos materiales era más valiosa que cualquier máquina, sin importar cuán hermosa fuera. Tal vez esa era la verdadera lección en todo esto, que la felicidad no venía de tener las cosas que queríamos, sino de convertirnos en el tipo de persona que podía elegir el amor sobre el egoísmo, la generosidad sobre la acumulación. Mi abuelo Lorenzo habría estado orgulloso. La oficina de la doctora Martínez se había convertido en territorio familiar durante los últimos 3 meses. Cada martes por la noche, mi familia completa se reunía para lo que habíamos comenzado a llamar cariñosamente el lavado de ropa sucia semanal. Esta noche no era diferente, excepto que por primera vez en meses, todos llegamos sonriendo. ¿Cómo se sintieron después de la conversación del domingo pasado?, preguntó la doctora Martínez, dirigiéndose específicamente a mis padres. Carlos se ajustó en su silla, más cómodo ahora después de semanas de práctica expresando sus emociones. Liberados. Honestamente, no me había dado cuenta de cuánto estrés estaba cargando por la situación financiera hasta que Daniela nos ofreció ayuda. ¿Y tú, Patricia? Mi madre, que había luchado más que cualquiera con la terapia, tomó un momento antes de responder, agradecida, pero también avergonzada. Es difícil aceptar que mi hija adulta tenga que rescatarnos de las consecuencias de nuestras propias decisiones. Mamá intervine. No es un rescate, es una inversión en nuestro futuro como familia. ¿Puedes explicar la diferencia?, preguntó la doctora Martínez. Un rescate implica que voy a resolver sus problemas sin que ellos cambien nada sobre su comportamiento. Una inversión implica que espero un retorno, en este caso, relaciones más saludables y respeto mutuo. Alejandra, que se había vuelto sorprendentemente perspicaz durante estas sesiones, agregó, es como cuando me enseñaste a hacer un presupuesto, Dani. No me diste dinero, me diste herramientas para manejar mi propio dinero mejor. La doctora Martínez asintió aprobatoriamente. Alejandra, ¿cómo te sientes sobre los cambios en tu vida en los últimos meses? Exhausta, pero orgullosa. Se rió. Nunca pensé que diría esto, pero me gusta trabajar, me gusta ganar mi propio dinero. Me gusta saber que estoy contribuyendo a solucionar un problema que ayudé a crear. ¿Hay algo que extrañas de tu vida anterior? El tiempo libre, definitivamente, pero no extraño la sensación de ser, ¿cómo decirlo?, inútil. Antes, si mis padres no estuvieran ahí para arreglar mis problemas, yo no habría sabido qué hacer. Carlos se inclinó hacia adelante. Creo que todos aprendimos algo sobre eso. Patricia y yo nos dimos cuenta de que al proteger a Alejandra de las consecuencias, realmente la estábamos lastimando. ¿En qué sentido?, preguntó la doctora Martínez. Le estábamos robando la oportunidad de desarrollar confianza en sí misma, respondió Patricia. Y al mismo tiempo, estábamos poniendo toda la carga emocional de ser la fuerte en Daniela. Era la primera vez que mi madre había articulado tan claramente el patrón que había dominado nuestra familia durante décadas. Sentí una mezcla de validación y alivio. ¿Cómo planean evitar caer en esos patrones en el futuro?, preguntó la terapeuta. Bueno, dijo Alejandra. Dani y yo hemos estado trabajando en algo. Me volteé hacia ella, confundida. No recordaba haber planeado nada específico. Ah, sí, quiero mudarme. La declaración cayó como una bomba en la habitación silenciosa. ¿Mudarte?, repetí. Sí, he estado ahorrando dinero,
y creo que es hora de que tenga mi propio lugar. No algo caro o elegante, pero algo mío. Patricia se veía como si hubiera recibido un golpe físico. Pero, ¿por qué? Estás cómoda en casa. No tienes que pagar renta. Ese es exactamente el problema, mamá. No estoy creciendo mientras ustedes me faciliten la vida. Necesito aprender a vivir completamente por mi cuenta. Carlos, sorprendiéndome, fue el primero en apoyar la idea. Creo que es una decisión muy madura. Mija, ¿en serio? Patricia se volvió hacia él. ¿No vas a tratar de convencerla de que se quede? Patricia, hemos pasado los últimos meses aprendiendo sobre límites y independencia. Alejandra está demostrando que entiende estas lecciones. La doctora Martínez intervino. Patricia, ¿qué te asusta sobre la idea de que Alejandra se mude? Mi madre se quedó callada durante un largo momento, sus ojos llenándose de lágrimas. Supongo que, si Alejandra no me necesita para cuidarla, ¿cuál es mi propósito? He sido madre durante tanto tiempo, que no sé quién soy si no estoy resolviendo los problemas de mis hijas. La vulnerabilidad en su voz me conmovió más de lo que esperaba. Mamá, dije suavemente, tu propósito no desaparece porque tus hijas crezcan, solo evoluciona. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que en lugar de ser la madre que resuelve nuestros problemas, puede ser la madre que celebra nuestros éxitos, que nos da consejos cuando se los pedimos, que está ahí para apoyarnos sin controlar nuestras decisiones. Alejandra asintió entusiastamente. Exacto. Mamá, yo todavía te voy a necesitar. Solo te voy a necesitar de manera diferente. La sesión continuó por otra media hora, con todos nosotros explorando lo que significaría esta nueva dinámica familiar. Cuando salimos me sentía como si hubiéramos cruzado otro umbral importante en nuestro crecimiento colectivo. Una semana después, estaba ayudando a Alejandra a ver apartamentos en un barrio modesto pero seguro a unas 20 millas de la casa de nuestros padres. El lugar que más le gustó era un estudio pequeño pero luminoso en el segundo piso de un edificio bien mantenido. ¿Estás segura de que puedes permitirte esto?, le pregunté mientras ella revisaba el contrato de arrendamiento. Con mis 2 trabajos sí, será ajustado, pero puedo hacerlo, sonrió. Además, ya hablé con mi jefe en el restaurante. Dice que hay una posición de tiempo completo disponible como coordinadora de eventos si estoy interesada. ¿Lo estás? Creo que sí. Significaría dejar mi trabajo de oficina, pero el pago sería mejor, y solo sería un trabajo en lugar de 2. Mientras veía a mi hermana firmar su primer contrato de arrendamiento, sentí una mezcla extraña de orgullo y nostalgia. Esta joven mujer independiente y decidida era tan diferente de la hermana mimada que había conocido toda mi vida. ¿Necesitas ayuda comprando muebles?, le pregunté. Gracias, pero no. Voy a comprar cosas gradualmente conforme pueda permitírmelas. No necesito tener todo perfecto desde el primer día. Era exactamente la respuesta correcta. Esa noche, mi teléfono sonó con una llamada de un número que no reconocía pero que tenía área de California. ¿Daniela Herrera? Sí, habla Jessica Palmer, periodista del Los Angeles Times. Estoy escribiendo un artículo sobre el caso de Eduardo Morales, y me preguntaba si estaría dispuesta a hablar sobre su experiencia como víctima de su fraude. Me tomó por sorpresa. No había considerado que el caso pudiera atraer atención mediática. ¿Qué tipo de artículo? Estamos investigando cómo los talleres de autos clásicos sin escrúpulos explotan a los coleccionistas, especialmente a las mujeres en el hobby. Su caso es particularmente interesante, porque involucra tanto fraude mecánico como drama familiar. No estoy segura de querer que mi vida personal sea parte de un artículo público. Entiendo completamente, pero su historia podría ayudar a otros coleccionistas a evitar situaciones similares, y podríamos cambiar nombres y detalles para proteger su privacidad si prefiere. Pensé en ello durante un momento, y mi historia era complicada, llena de errores familiares y decisiones dolorosas, pero también era una historia de crecimiento, de límites, de familias que pueden sanar incluso después de traiciones graves. Puedo pensarlo, por supuesto. Le doy mi número directo. Después de colgar, me quedé pensando en los últimos meses. ¿Realmente quería que extraños conocieran los detalles íntimos de la disfunción de mi familia? Por otro lado, tal vez nuestra historia podría ayudar a otras familias que luchaban con dinámicas similares. Decidí consultarlo con mi familia en nuestra próxima sesión de terapia. El martes siguiente, cuando les conté sobre la llamada de la periodista, las reacciones fueron mixtas. Absolutamente no, fue la respuesta inmediata de Patricia. No quiero que extraños sepan sobre nuestros problemas privados. Pero mamá, dijo Alejandra, tal vez podríamos ayudar a otras familias.
O tal vez podríamos quedar como locos públicamente. Carlos, sorprendiéndome, estaba del lado de compartir la historia. Patricia, hemos aprendido mucho en estos meses. Si nuestra experiencia puede evitar que otra familia pase por lo mismo, ¿no vale la pena? ¿Tú qué piensas, Daniela?, preguntó la doctora Martínez. Pienso que es nuestra decisión colectiva. Si alguien no se siente cómodo, no lo hacemos. ¿Y si cambiaran todos los nombres y detalles?, preguntó Alejandra. La periodista dijo que podían hacer eso. Patricia se quedó callada por un momento, considerando. ¿Realmente crees que podríamos ayudar a otros? Sí, mamá. Nuestra historia muestra que las familias pueden cometer errores terribles, y aún así encontrar maneras de sanar. Creo que eso es esperanzador. Finalmente, Patricia asintió reluctantemente. Está bien, pero quiero revisar el artículo antes de que se publique. Eso lo podemos arreglar, dije. 3 semanas después, el artículo se publicó con el titular: Cuando la confianza familiar se convierte en traición. Una historia de autos clásicos, límites familiares y sanación. Habían cambiado nuestros nombres a Elena, Carmen, Robert y Diana, y habían alterado suficientes detalles como para proteger nuestra identidad, mientras mantenían la esencia de la historia. La respuesta fue abrumadora. Recibí docenas de correos electrónicos de personas que se identificaban con diferentes aspectos de nuestra experiencia: hijos adultos que luchaban con límites familiares, padres que se daban cuenta de que habían estado habilitando a sus hijos, hermanos que habían crecido en dinámicas familiares injustas. Un correo en particular me conmovió especialmente. Era de una mujer llamada Lisa en Texas. Mi familia leyó su historia juntos, y decidimos empezar terapia familiar. Durante años, hemos estado atrapados en los mismos patrones tóxicos que ustedes describen. Su historia nos dio esperanza de que podíamos cambiar. Gracias por su valentía al compartirla. Esa noche, mientras leía ese correo a mi familia durante la cena, nos quedamos todos callados por un momento. Valió la pena, dijo finalmente Patricia. Si pudimos ayudar a aunque sea una familia, valió la pena. Era un momento perfecto. Uno de esos momentos en los que sientes que todas las piezas difíciles de tu vida finalmente están encajando en su lugar. 1 año después del incidente del auto, estaba parada en el mismo concesionario donde había visto el Cobra, pero esta vez acompañada por una persona muy diferente: mi padre. Carlos caminaba lentamente entre los autos clásicos, sus ojos brillando con una curiosidad que nunca le había visto antes. Ese Mustang se parece al que tenías, dijo, señalando un 1968 rojo cereza. Similar, pero no igual. El mío era un 67 Muse, y Shelby, no un Mustang regular. ¿Cuál es la diferencia? Era la primera vez en mi vida que mi padre me había hecho una pregunta genuina sobre autos. Durante décadas, había tratado mis conversaciones sobre mecánica como ruido de fondo, algo que toleraba pero no entendía. Ahora, había una curiosidad real en su voz. Los Shelby tenían motores más potentes, suspensión modificada, diseño más agresivo. Eran básicamente Mustangs convertidos en autos de carrera para la calle, como lo que hacía tu abuelo Lorenzo. Me detuve, sorprendida. Carlos raramente mencionaba a mi abuelo materno, y nunca en el contexto de trabajo mecánico. ¿Qué quieres decir? Tu abuelo solía tomar autos regulares y modificarlos para que fueran más rápidos, más especiales. Tu abuela siempre decía que él veía potencial, donde otros solo veían metal. Era una conexión que nunca había hecho, y el hecho de que viniera de mi padre me conmovió profundamente. Papá, ¿por qué nunca me dijiste que conocías sobre el trabajo del abuelo? Carlos se encogió de hombros, un gesto que ahora reconocía como su forma de manejar la incomodidad emocional. Supongo que nunca pensé que era importante. Tu madre siempre manejó todo lo relacionado con su familia, pero era importante para mí. Lo sé ahora. Me miró directamente. Hay muchas cosas que sé ahora que no sabía hace 1 año. Habíamos venido al concesionario por una razón específica. Con el dinero recuperado de la demanda contra Morales, finalmente podía permitirme comprar otro auto clásico, pero esta vez quería que fuera una decisión familiar, no solo mía. ¿Qué opinas de ese?, le pregunté, señalando un Ford Bronco 1975 restaurado. Se ve robusto, es rápido, no tan rápido como un Shelby, pero tiene carácter. Es el tipo de auto que puedes usar todos los días, pero que aún así te hace sonreír. ¿Como el pickup de tu abuelo? Exactamente como el pickup del abuelo. Richard, el vendedor, se acercó con su sonrisa profesional habitual. Señorita Herrera,
Qué gusto verla de nuevo. Decidió finalmente que era hora de volver a los autos clásicos. Algo así. Richard. Este es mi padre. Carlos. Mucho gusto. Su hija tiene muy buen ojo para los autos. Eso dicen, respondió Carlos con orgullo genuino en su voz. Lo heredó de su abuelo. Era un momento pequeño, pero significativo. Por primera vez, mi padre estaba reconociendo públicamente mi pasión como algo valioso, algo digno de respeto. Después de una hora mirando diferentes opciones, me había decidido por el Bronco. No era tan llamativo como el Cobra que había considerado el año anterior, pero tenía algo que el Cobra no tenía, practicidad que me permitiría compartir la experiencia con otros. ¿Vas a comprarlo?, preguntó Carlos mientras yo revisaba los papeles con Richard. Creo que sí, pero primero quiero preguntarte algo. ¿Qué? ¿Te gustaría aprender a trabajar en él conmigo? La expresión de sorpresa en su cara fue total. Yo, Daniela, no sé nada sobre mecánica. Puedes aprender. Tengo un garaje en mi nuevo apartamento. Podríamos trabajar en él los fines de semana, hacer mantenimiento básico, tal vez algunas modificaciones menores. ¿Por qué querrías hacer eso? La pregunta era justa. Hace un año, la idea de pasar tiempo voluntario con mi padre, especialmente haciendo algo que requería confianza mutua, habría sido impensable, porque creo que podríamos disfrutarlo, y porque nunca hemos tenido realmente algo que fuera solo nuestro. Carlos se quedó callado por un momento, procesando la oferta. ¿No te va a molestar que sea lento aprendiendo? Papá, me tomó 3 años restaurar mi Mustang. La paciencia es parte del proceso. Entonces sí, me gustaría intentarlo. Una hora después, era oficialmente dueña de un Ford Bronco 1975 en perfecto estado de funcionamiento. Mientras salíamos del concesionario, Carlos manejando su sedán y yo siguiéndolo en mi nueva adquisición, me sentí como si estuviera cerrando un círculo que había comenzado décadas atrás en el garaje de mi abuelo. Esa noche, toda mi familia se reunió en mi nuevo apartamento para celebrar la compra. Era un lugar más grande que mi anterior departamento, con un garaje de 2 espacios, que había sido el factor decisivo en mi decisión de mudarme. Alejandra llegó directamente de su trabajo en el restaurante, todavía llevando su uniforme pero radiante de cansancio satisfecho. «Se ve increíble», dijo, admirando el Bronco. «Muy... ¿Tú? ¿Qué se supone que significa eso? Práctico pero con personalidad, confiable pero divertido». Era una descripción sorprendentemente perspicaz, viniendo de alguien que hace un año no habría notado la diferencia entre un auto y otro. Patricia llegó con una lasaña casera, y la noticia de que había comenzado a tomar clases de pintura. «¿Pintura?», pregunté, sorprendida. Siempre quise intentarlo, pero nunca tuve tiempo. Ahora que Alejandra se mudó, y las finanzas están más estables, decidí que era hora de hacer algo solo para mí. «Me parece genial, mamá. ¿Sabes qué es lo más extraño?», continuó Patricia. «Pensé que me sentiría perdida sin tener que cuidar constantemente a alguna de ustedes, pero me siento liberada». Era exactamente lo que la doctora Martínez había predicho meses atrás, que cuando los padres dejan de definirse únicamente a través de sus roles como cuidadores, pueden redescubrir quiénes son como individuos. «Tengo noticias también», anunció Alejandra mientras comíamos. «Mi jefe me ofreció la posición de gerente asistente». «Eso es fantástico», exclamamos todos al unísono. «Viene con un aumento considerable y beneficios completos. Voy a poder empezar a ahorrar para realmente construir algo. Tal vez incluso pensar en comprar mi propia casa algún día». Carlos se limpió los ojos discretamente. «Estoy muy orgulloso de ti, mija. De ambas». «¿Ambas?», de Alejandra por convertirse en una mujer tan fuerte e independiente, y de Daniela por enseñarnos a todos cómo ser una familia real. «Papá, yo no les enseñé nada. Todos aprendimos juntos». «No, Daniela, tú nos obligaste a enfrentar la verdad sobre nosotros mismos. Sin eso seguiríamos en los mismos patrones destructivos». Después de la cena, mientras limpiábamos los platos, Alejandra me jaló a un lado. «Tengo que decirte algo». «¿Qué?». «Estoy viendo a alguien». Levanté las cejas, sorprendida. «¿En serio? ¿Quién?». «Se llama Nathan. Lo conocí en el restaurante. Es chef en otro lugar, pero viene a comer a veces después de su turno. ¿Y? Es diferente. Es la primera vez que salgo con alguien que no trata de rescatarme o de cambiarme. Él espera que yo pague mi parte de las citas, que tome mis propias decisiones, que sea una adulta real. Eso suena saludable. Es raro, pero me gusta. Me gusta que me vea como igual, no como alguien que necesita protección». «¿Se lo has presentado a mamá y papá?». «Todavía no.
Quiero estar segura de que esto va en serio antes de involucrar a la familia. He aprendido sobre límites de ti. ¿Recuerdas? Era increíble ver cómo mi hermana había internalizado las lecciones de los últimos meses y las estaba aplicando a nuevas situaciones. 3 meses después, estaba sentada en mi garaje con Carlos, ambos con overoles sucios, trabajando en cambiar el aceite del Bronco. Era un trabajo simple, pero para mi padre, que nunca había puesto las manos en un motor, era toda una aventura. ¿Esto es normal?, preguntó, mirando el aceite negro que goteaba del tapón de drenaje. Completamente normal. El aceite se ve negro porque ha estado haciendo su trabajo, recogiendo toda la suciedad y los contaminantes del motor. ¿Como un filtro? Exactamente como un filtro. Trabajamos en silencio cómodo durante unos minutos, cada uno concentrado en su tarea. Finalmente, Carlos habló. Daniela, tengo que preguntarte algo. ¿Qué? ¿Realmente me has perdonado? Por lo del auto, por todos los años de favorecer a Alejandra. Era una pregunta que había estado esperando, pero que no sabía cómo responder completamente. Papá, el perdón no es un interruptor que enciendes o apagas, es un proceso. ¿Qué significa eso? Significa que algunos días te he perdonado completamente. Otros días, todavía siento enojo o resentimiento, pero en general, cada día es un poco más fácil. ¿Qué puedo hacer para ayudar con eso? Sigues haciéndolo, sigues mostrando que realmente has cambiado, que respetas mis límites, que me ves como una persona completa en lugar de solo la hija fuerte. Carlos asintió, concentrándose en ajustar un tornillo. ¿Puedo decirte algo que nunca te dije? Por supuesto, siempre he estado orgulloso de ti, incluso cuando no sabía cómo demostrarlo. Incluso cuando cometía errores terribles como favorecer a tu hermana, siempre supe que eras especial, que tenías algo que Alejandra y yo no teníamos. ¿Qué? Determinación real, la capacidad de ver lo que quieres y trabajar hasta conseguirlo, sin esperar que otros te lo den. Era el cumplido más sincero que mi padre me había dado jamás. Gracias, papá. Eso significa mucho. ¿Puedo decirte algo más? Claro, tu abuelo Lorenzo habría estado increíblemente orgulloso de la mujer que te has convertido, y no solo por los autos, por la forma en que manejaste toda esta situación con nosotros. Con dignidad pero también con compasión. Sentí lágrimas picando en mis ojos. Ojalá él estuviera aquí para ver todo esto. Yo creo que está aquí, dijo Carlos, mirando alrededor del garaje. Cada vez que trabajas en un motor, cada vez que enseñas a alguien algo sobre mecánica, él está ahí. Era una perspectiva hermosa, una que nunca había considerado antes. Esa noche, después de que Carlos se fue, me quedé en el garaje limpiando las herramientas y reflexionando sobre el año que había pasado. Había comenzado con la pérdida devastadora de mi auto soñado y la traición de mi familia. Había continuado con decisiones difíciles sobre límites, perdón, y lo que realmente significaba el amor familiar. Y había terminado aquí en mi propio garaje, con un auto que amaba, una familia que finalmente funcionaba de manera saludable, y la satisfacción profunda de saber que había convertido una de las peores experiencias de mi vida en una oportunidad de crecimiento para todos nosotros. Mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandra. Nathan quiere conocer a la familia el domingo. ¿Estás libre para la cena? Le respondí inmediatamente. Por supuesto. ¿Necesitas que haga algo especial? Solo sé tú misma. Él ya sabe que tengo una hermana increíble, que me ayudó a crecer. Sonreí, guardé el teléfono, y apagué las luces del garaje. Mañana sería otro día, con nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente preparada para enfrentar lo que viniera. Después de todo, había aprendido que las mejores cosas de la vida no eran las que se conseguían fácilmente, sino las que se construían lentamente, con paciencia, trabajo duro y mucho amor. 2 años después del incidente que había cambiado nuestras vidas para siempre, me encontré parada frente al espejo de mi habitación, ajustándome una corbata por primera vez en meses. No era una reunión de negocios habitual lo que me esperaba, sino algo mucho más significativo. Había sido invitada a dar una conferencia en la Universidad de Northwestern sobre límites familiares y sanación intergeneracional. El artículo que habíamos permitido publicar había tenido un impacto que ninguno de nosotros había anticipado. Durante los últimos 2 años, había recibido cientos de correos de familias que habían encontrado esperanza en nuestra historia. Algunos terapeutas familiares incluso habían comenzado a usar nuestro caso como ejemplo
de cómo las crisis pueden convertirse en oportunidades de crecimiento. Mi teléfono sonó con una videollamada de Alejandra, quien ahora vivía en su propio apartamento de una habitación, y había sido promovida nuevamente a gerente general del restaurante. ¿Nerviosa?, me preguntó, sonriendo desde la pantalla. Un poco. Es una cosa hablar con periodistas, otra muy diferente hablar frente a 200 estudiantes universitarios y profesionales de la salud mental. Vas a estar bien. Solo cuenta nuestra historia como la has contado siempre, con honestidad. Detrás de ella pude ver a Nathan preparando café en lo que ahora reconocía como su cocina compartida. Habían decidido mudarse juntos 6 meses atrás, una decisión que habían tomado lentamente y con mucho pensamiento. ¿Cómo va la convivencia?, pregunté. Mejor de lo que esperaba. Resulta que cuando dos personas adultas reales viven juntas, en lugar de un adulto y alguien que actúa como adolescente, las cosas son mucho más fáciles. Nathan se acercó a la pantalla. Tu hermana es la persona más organizada que he conocido jamás. Tiene hojas de cálculo para todo. ¿Te quejas?, le preguntó Alejandra. Para nada. Es increíble. Mi vida nunca había sido tan eficiente. Era divertido ver a mi hermana en una relación verdaderamente igualitaria. Nathan la desafiaba intelectualmente, la apoyaba emocionalmente, pero nunca trataba de rescatarla o controlarla, y ella había florecido en esa dinámica. ¿Van a venir a la conferencia?, pregunté. No podemos, respondió Alejandra. Tengo que trabajar, y Nathan tiene una entrevista para ser chef ejecutivo en un nuevo restaurante. Eso es increíble. ¿Dónde? En el centro. Es un lugar pequeño pero elegante, enfocado en cocina sostenible. Espero que salga bien. Yo también, pero si no sale bien, habrá otras oportunidades. He aprendido sobre paciencia y persistencia de cierta hermana mía. Después de colgar con Alejandra, conduje hasta la casa de mis padres para recoger a Carlos, quien había insistido en acompañarme a la conferencia. Durante los últimos 2 años, mi padre había desarrollado un interés genuino en psicología familiar, leyendo libros sobre dinámicas familiares y asistiendo a algunas de mis sesiones de terapia, cuando la doctora Martínez pensaba que sería útil. ¿Lista para tu debut como oradora pública?, me preguntó mientras se abrochaba el cinturón de seguridad en el Bronco. Tan lista como puedo estar. ¿Tú estás nervioso? ¿Por qué estaría nervioso? Porque van a hablar sobre ti también, sobre los errores que cometiste. Carlos consideró esto por un momento. ¿Sabes qué, mija? Al principio me molestaba la idea de que extraños supieran sobre nuestros problemas familiares, pero ahora me siento honrado de que nuestros errores puedan ayudar a otros a evitar los suyos. Es una perspectiva madura. He tenido tiempo para desarrollar perspectiva y terapia, mucha terapia. Patricia había decidido no venir a la conferencia, no por vergüenza, sino porque tenía su primera exposición de arte en una galería local. Sus clases de pintura habían evolucionado hasta convertirse en una pasión seria, y varios de sus paisajes habían sido seleccionados para una muestra de artistas locales emergentes. ¿Cómo se siente mamá sobre la exposición?, pregunté mientras manejábamos hacia Northwestern, aterrorizada y emocionada a partes iguales. Ayer estuvo practicando lo que va a decir cuando la gente le pregunte sobre sus pinturas. Es increíble verla desarrollar algo que es completamente suyo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de los cambios de tu madre? ¿Qué? Que está redescubriendo quién era antes de convertirse en madre. Durante tanto tiempo, su identidad completa estaba envuelta en cuidar a ustedes. Ahora está recordando que también es una persona individual con sus propios talentos e intereses. Era una observación profunda, viniendo de alguien que había necesitado 2 años de terapia para entender las complejidades de las relaciones familiares. Llegamos a Northwestern 30 minutos antes de la conferencia. El auditorio ya estaba comenzando a llenarse. Estudiantes de psicología, trabajadores sociales, terapeutas familiares, y algunos que simplemente habían leído sobre el evento en línea y sentían curiosidad. La doctora Martínez estaba ahí, por supuesto sentada en primera fila con una sonrisa de orgullo maternal. A su lado estaban Sarah Chen, la investigadora privada que había sido crucial para resolver el caso contra Morales, y sorprendentemente, David Morrison, el abogado que nos había guiado a través de los aspectos legales del fiasco. ¿Cómo te sientes?, me preguntó la doctora Martínez mientras revisaba mi micrófono, como si estuviera a punto de exponer mi alma frente a 200 personas extrañas. Es exactamente lo que vas a hacer, y va a ser hermoso. El moderador, el Dr. Michael Roberts, profesor de psicología familiar en Northwestern, me presentó con una introducción que resumía nuestra historia sin entrar en detalles demasiado personales. Cuando subí al podio,
El auditorio estaba completamente silencioso. Buenos días, mi nombre es Daniela Herrera. Y hace 2 años, mi familia casi se destruyó por un auto. Una risa suave recorrió el auditorio. Era exactamente la reacción que esperaba. No es una broma. Un auto clásico que había trabajado 6 años para comprar se convirtió en el catalizador de la crisis familiar más grande que habíamos enfrentado. Pero también se convirtió en la oportunidad más importante que habíamos tenido para crecer. Durante los siguientes 45 minutos, conté nuestra historia completa. Hablé sobre el favoritismo parental, sobre límites violados, sobre la diferencia entre rescatar y apoyar, sobre el perdón como proceso en lugar de evento, y sobre cómo a veces las familias necesitan ser completamente desarmarlas antes de poder ser reconstruidas correctamente. La lección más importante que aprendimos, dije hacia el final de mi presentación, es que el amor real a veces requiere decir no. Requiere permitir que las personas que amas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Requiere establecer límites que pueden sentirse crueles en el momento pero que finalmente permiten que todos crezcan. Muchas personas me han preguntado si lamento haber tomado una posición tan dura con mi familia. La respuesta es no. Si hubiera cedido, si hubiera perdonado inmediatamente sin requerir cambios reales, mi hermana nunca habría aprendido a valerse por sí misma. Mis padres nunca habrían desarrollado respeto por mis límites, y yo nunca habría aprendido que merezco ser tratada como una persona completa, no solo como la hija fuerte que siempre arregla los problemas de otros. Cuando terminé, el aplauso fue largo y sincero. Durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió, las preguntas fueron perspicaces y desafiantes. Una mujer joven levantó la mano. ¿Cómo sabías cuándo era apropiado comenzar a reconstruir la relación con tu familia? ¿Cómo sabías que los cambios eran reales y no solo temporales? Honestamente, no lo sabía con certeza, todavía no lo sé completamente, pero comencé a ver cambios consistentes durante varios meses, no solo en lo que decían, sino en cómo actuaban cuando pensaban que no estaba prestando atención. Un hombre mayor en la parte de atrás preguntó, ¿qué consejo le darías a padres que reconocen que han estado habilitando a sus hijos adultos? Miré a Carlos en la audiencia antes de responder. Primero, reconoce que cambiar patrones que han existido durante décadas es increíblemente difícil. Van a cometer errores, van a caer en viejos hábitos, pero la consistencia importa más que la perfección. Y segundo, busquen ayuda profesional. Ninguna familia puede arreglar décadas de disfunción sin orientación externa. Una estudiante graduada preguntó, ¿cómo manejas el resentimiento residual? ¿Hay días en que todavía te sientes enojada? Absolutamente. El perdón no es un destino. Es un viaje. Hay días en que me despierto y recuerdo lo que pasó, y siento enojo fresco, pero cada vez esos días son menos frecuentes y más breves. Y he aprendido que sentir enojo ocasional no significa que el progreso que hemos hecho no sea real. Después de la conferencia, me quedé durante 2 horas hablando individualmente con personas que se acercaron para compartir sus propias historias familiares. Algunas eran notablemente similares a la nuestra. Otras eran diferentes en los detalles, pero idénticas en los patrones emocionales subyacentes. Una mujer llamada Rebeca me contó cómo sus padres habían vaciado su fondo universitario para pagar las deudas de juego de su hermano. Después de escuchar tu historia, finalmente entiendo que no soy mala persona por estar enojada con ellos, me dijo, y que puedo amarlos sin permitir que me lastimen nuevamente. Mientras manejaba a casa con Carlos, procesamos la experiencia juntos. ¿Cómo te sentiste escuchando toda la historia contada de esa manera? Le pregunté. Honestamente, fue difícil. Escuchar cómo mis acciones te lastimaron, descrito con tanto detalle, fue doloroso, pero también fue sanador. Sanador ¿cómo? Porque me recordó cuán lejos hemos llegado. Hace 2 años, yo era un hombre que pensaba que podía resolver los problemas de mi familia menor favorita tomando las posesiones de mi hija mayor sin permiso. Hoy soy alguien que entiende que el amor real requiere respeto, límites y consecuencias. Estoy orgullosa de ti, papá, del trabajo que has hecho en ti mismo, y yo estoy orgulloso de ti por tener el valor de forzarnos a cambiar. Sé que no fue fácil. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el día, me di cuenta de que algo había cambiado en mí durante la conferencia. Hablar públicamente sobre nuestra experiencia, ver cómo resonaba con tantas otras personas, había solidificado algo en mi interior. Nuestra crisis no había sido solo una tragedia personal que habíamos superado.
Había sido una lección de vida que tenía valor para otros, y eso le daba un propósito a todo el dolor que habíamos experimentado. Mi teléfono vibró con un mensaje del doctor Roberts. Daniela, ¿estarías interesada en desarrollar esto en un libro? Tengo contactos en algunas editoriales que estarían muy interesadas en tu historia. Miré el mensaje durante un largo momento antes de responder. Déjame hablarlo con mi familia, porque esa era la cosa sobre las segundas oportunidades. No las desperdiciabas tomando decisiones importantes sin consultar a las personas que amabas. 3 años después del día que cambió nuestras vidas para siempre, estaba parada en el altar como dama de honor de Alejandra, viendo a mi hermana menor intercambiar votos con Nathan en una ceremonia pequeña pero perfecta en los jardines de un museo local. Era un momento que nunca pensé que viviría, Alejandra tomando una decisión completamente madura e independiente sobre su futuro, sin drama, sin manipulación, sin expectativas de que otros pagaran por sus sueños. El vestido de novia de Alejandra había sido comprado con su propio dinero, ahorrado durante meses de trabajo como gerente general. La recepción era sencilla pero elegante, planeada con un presupuesto realista y pagada completamente por la pareja. Incluso la luna de miel, un viaje de una semana a Costa Rica, había sido financiada por ellos mismos. Mientras veía a mi hermana prometer amarse y respetarse mutuamente en las buenas y en las malas, no pude evitar pensar en la transformación extraordinaria que había experimentado. La joven mujer que una vez había manipulado a nuestros padres para que vendieran mi auto para financiar sus caprichos, ahora era alguien que entendía el valor del trabajo duro, la responsabilidad personal y las relaciones igualitarias. ¿En qué piensas?, me susurró Carlos durante la ceremonia. ¿En cuán lejos hemos llegado todos? Patricia, sentada al otro lado de Carlos, tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alegría pura en lugar de la angustia manipuladora que había caracterizado tantos eventos familiares en el pasado. Su segunda exposición de arte había sido tan exitosa que ahora tenía una galería local representando su trabajo permanentemente. Había encontrado no solo un hobby, sino una verdadera vocación. Después de la ceremonia, durante el cóctel, me acerqué a Alejandra y Nathan. ¿Cómo se sienten? Aterrados y emocionados, respondió Alejandra con una sonrisa radiante, pero en el buen sentido. Es extraño, agregó Nathan. He estado en relaciones antes donde se sentía como trabajo constante. Con Ale, se siente como estar en casa. Es porque ambos trajimos versiones completas de ustedes mismos a la relación, observé. No están tratando de completarse mutuamente. Se están complementando. Exactamente. Alejandra me tomó de la mano. Dani, tengo que decirte algo. Que, durante todo este tiempo, he estado esperando el momento adecuado para agradecerte apropiadamente por lo que hiciste hace 3 años. Ale, no necesitas. Sí necesito. Su voz era firme. Si tú no hubieras establecido esos límites, si no hubieras forzado a toda nuestra familia a enfrentar la verdad sobre nosotros mismos, yo nunca habría crecido. Seguiría siendo una niña de 26 años esperando que otros resolvieran mis problemas. Tú hiciste el trabajo duro, hermana. Yo solo te di un empujón muy necesario. Nathan asintió. Ale me ha contado toda la historia. Lo que hiciste requirió un valor increíble. Debió haber sido tentador simplemente perdonar y olvidar para mantener la paz familiar. Lo era, cada día durante meses, pero no cediste. Y mira lo que salió de eso. Nathan gesticuló hacia la recepción, donde nuestros padres estaban conversando animadamente con otros invitados, Patricia mostrando fotos de sus pinturas más recientes, y Carlos hablando con entusiasmo sobre un proyecto de restauración de auto clásico que habíamos comenzado juntos. Esta es una familia real, saludable, funcional. Durante el baile padre-hija, observé a Carlos guiar a Alejandra por la pista de baile con una mezcla de orgullo y nostalgia. Ya no era el padre que trataba de rescatar a su hija de todas las dificultades. Era el padre que celebraba la fortaleza que ella había desarrollado por sí misma. Cuando terminó la canción, Carlos se acercó a mí. ¿Te gustaría bailar conmigo? Era una petición simple, pero cargada de significado. Durante décadas, Carlos y yo habíamos tenido una relación cordial pero distante. Él nunca había sabido cómo conectar conmigo, y yo había dejado de intentar cerrar esa brecha. Ahora, después de 3 años de trabajo duro en nuestra relación, finalmente habíamos encontrado maneras de conectar genuinamente. Me encantaría. Mientras bailábamos al son de una balada suave,
Carlos me habló en voz baja. ¿Sabes qué es lo que más lamento de todo lo que pasó? ¿Qué? No que vendiéramos tu auto, aunque eso fue terrible. Lo que más lamento es todos los años que perdí no conociendo realmente a la persona extraordinaria que eres. Papá. No. Déjame terminar. Durante tanto tiempo, te vi solo como la hija que no necesitaba atención, la que siempre tenía todo bajo control. Nunca me tomé el tiempo de conocer tus sueños, tus miedos, lo que te hacía feliz, pero me conoces ahora, sí, y es el regalo más grande que he recibido en años. Trabajar contigo en el garaje, escucharte hablar sobre tu trabajo, ver cómo manejas los desafíos de la vida. Estoy tan orgulloso de la mujer que eres. Sentí lágrimas picando en mis ojos. Yo también estoy orgullosa del hombre que te has convertido, papá. Pues sé que cambiar a tu edad no fue fácil, pero valió cada momento difícil. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y habíamos terminado de limpiar, me encontré sentada en mi bronco en el estacionamiento del museo, reflexionando sobre el día. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi editor, recordándome que el manuscrito de mi libro estaba programado para ser entregado en 2 semanas. El libro, titulado Límites rotos, Familias reparadas, una historia de crecimiento a través de la crisis, había sido un proyecto de 2 años, que había involucrado a toda mi familia en el proceso. Cada uno había contribuido con sus propias perspectivas sobre los eventos que habían cambiado nuestras vidas. La parte más difícil había sido ser completamente honesta sobre el dolor que habíamos causado y experimentado, pero también sobre la esperanza que habíamos encontrado. Mi editor había insistido en que esa honestidad brutal era lo que haría que el libro fuera valioso para otras familias luchando con dinámicas similares. Mi teléfono sonó con una llamada de un número desconocido. ¿Daniela Herrera? Sí. Habla la doctora Jennifer Walsh del Centro de Terapia Familiar de California. He leído algunos de sus artículos y he escuchado sobre su próximo libro. Me preguntaba si estaría interesada en venir a hablar en nuestra conferencia anual sobre sanación familiar. ¿Cuándo sería? En 6 meses. Sería una conferencia de 3 días con más de 1000 asistentes, principalmente terapeutas familiares y trabajadores sociales. Era una oportunidad increíble, pero también intimidante. ¿Puedo pensarlo y llamarla mañana? Por supuesto. Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante unos minutos, procesando no solo la oferta, sino el camino que me había llevado hasta este momento. 3 años atrás, había sido una ejecutiva exitosa pero emocionalmente aislada, con una familia disfuncional y relaciones superficiales. Hoy era alguien que había aprendido que la vulnerabilidad podía ser fortaleza, que los límites podían ser actos de amor, y que a veces destruir algo roto era el primer paso para construir algo mejor. Mi carrera había evolucionado también, aunque seguía trabajando en finanzas corporativas. Ahora también daba conferencias regularmente sobre dinámicas familiares, y había comenzado un podcast sobre límites saludables, que tenía miles de oyentes cada semana. Pero lo más importante era que tenía una familia que realmente funcionaba. No perfecta, ninguna familia lo es, pero real, honesta, y basada en respeto mutuo en lugar de manipulación y habilitación. Mi teléfono vibró con un mensaje grupal familiar. Alejandra. Gracias a todos por hacer que nuestro día fuera perfecto. Los amo. Patricia. Fue hermoso, mija. Tan orgullosa de ustedes dos. Carlos. El mejor día que hemos tenido como familia en años. Escribí mi respuesta. Los amo a todos. Gracias por hacer el trabajo difícil de crecer juntos. Mientras manejaba a casa, pensé en mi abuelo Lorenzo y en lo que habría pensado de todo esto. Él había sido un hombre que entendía que las cosas más valiosas requerían trabajo duro y paciencia, que romper algo podía ser el primer paso para arreglarlo correctamente, que las herramientas adecuadas, usadas con habilidad y cuidado, podían transformar metal oxidado en algo hermoso y funcional. Nuestra familia había sido como uno de sus proyectos de restauración, aparentemente sin esperanza al principio, pero con potencial oculto que solo se reveló a través de trabajo cuidadoso y persistente. Al llegar a mi apartamento, me detuve en el garaje para revisar mi bronco, un ritual nocturno que había desarrollado durante los últimos años. No porque el auto necesitara atención constante, sino porque me recordaba de dónde había venido y cuánto había crecido. En la pared del garaje colgaba una foto enmarcada de mi abuelo Lorenzo parado junto a su pick-up, sonriendo con las manos cubiertas de grasa. Al lado había una foto más reciente de Carlos y yo trabajando juntos en el motor del Bronco, ambos sonriendo de la misma manera.
3 generaciones conectadas por la comprensión de que las cosas más importantes de la vida, ya sean autos o relaciones, requieren mantenimiento constante, cuidado paciente, y la sabiduría de saber cuándo algo necesita ser completamente reconstruido. Mientras apagaba las luces del garaje, supe que mi respuesta a la doctora Walsh sería sí, porque había aprendido que cuando tienes algo valioso, ya sea una lección de vida o una familia sanada, tu responsabilidad es compartirlo con otros que podrían beneficiarse. Al fin y al cabo, las mejores historias no son las que terminan con y vivieron felices para siempre, son las que terminan con y usaron lo que aprendieron para hacer el mundo un poco mejor. Esa noche, mientras me quedaba dormida, pensé en todas las familias que estaban luchando con dinámicas tóxicas, sintiéndose atrapadas en patrones que parecían imposibles de romper. Familias que necesitaban escuchar que el cambio era posible, que el amor real a veces requería decisiones difíciles, y que las crisis más dolorosas podían convertirse en las oportunidades más importantes. Mi historia había comenzado con la pérdida de algo que amaba, mi auto de ensueño, pero había terminado con la ganancia de algo aún más valioso, una familia que funcionaba, relaciones basadas en respeto mutuo, y el conocimiento profundo de que merecía ser amada sin sacrificar mis límites o mi dignidad. Si eso no era un final feliz, entonces no sabía que lo era. Y lo mejor de todo era que esta historia no había terminado realmente. Cada día traía nuevas oportunidades de elegir el crecimiento sobre la comodidad, la honestidad sobre la armonía superficial, el amor real sobre la manipulación emocional. Porque resulta que las mejores historias nunca realmente terminan, solo evolucionan hacia nuevos capítulos, cada uno construido sobre las lecciones aprendidas en los anteriores. Y yo estaba emocionada de ver qué capítulos escribiríamos a continuación. A veces perdemos lo que pensamos que queremos para encontrar lo que realmente necesitamos. Y si tenemos suerte, descubrimos que lo que realmente necesitábamos estaba dentro de nosotros todo el tiempo. El valor de establecer límites, la fuerza de defender nuestro valor, y la sabiduría de saber que el amor real nunca requiere que sacrifiquemos nuestra dignidad.